Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén bendecidos por el Señor y que los videos que se están subiendo a este canal, es siempre mi deseo que a usted les sirva, a todos y cada uno de los que lo escuchen, ya sean hombres, mujeres, para el crecimiento y desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Porque este canal se ha propuesto que usted vaya al cielo. Dios quiere que usted vaya al cielo. Y este instrumento humano, para eso es lo que estamos haciendo o subiendo estos videos a este canal. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar todo tema, vamos a tener una palabra de oración para que sea Dios el que nos dirija a través de su Santo Espíritu. Me les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que esté informado del contenido de este canal Adventista Sana Doctrina. Y vamos a tener una palabra de oración para que comencemos. Vamos a tener un tema muy especial. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora deseando que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, para que interceda ante ti, oh Padre, y nos envíes el Espíritu Santo a este lugar, y la compañía de tus santos ángeles, tomes tú a través del Espíritu Santo este instrumento humano, para que seas tú hablando a través de mí, que este instrumento humano como tu creación, bendito Dios, tú la utilices para la predicación del Evangelio. También te pido, Padre misericordioso, que donde quiera que vaya a ser oído y visto este video, entonces, Padre misericordioso, también les envíes el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles para que podamos entender ese tema. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, 8 y 9. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, 8 y 9. Nos dice de la siguiente manera. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Deberíamos los cristianos que esperamos o que esperan la pronta venida de Jesús quedarse solteros para poder dedicar más tiempo a la obra de Dios? La pregunta. ¿Por qué aconseja Pablo a las personas no casadas de Corinto que permanezcan solteras? O sea, hay dos preguntas importantes. O sea, dedicar más tiempo al Señor solteros, o Pablo aconseja que las personas de Corinto no se casen, a los solteros. Vamos a darle desarrollo a este texto que estamos, 1 Corintios capítulo 7, 8 y 9. Y vamos a pedirle al Señor que sea Dios el que nos dirija, como lo hemos pedido. Entonces, en 1 Corintios capítulo 7, 8 y 9 dice, casarse o no casarse. Casarse no es pecado. Miremos lo que nos dice en este pasaje, 1 Corintios capítulo 7, 8 y 9. Es uno de los diversos lugares en sus escritos donde se revela que Pablo era a la vez un hombre de vigorosos ideales y un pragmático, evidentemente, y por las razones
indicadas, el ideal de Pablo es que los jóvenes cristianos solteros se quedaran de esa manera. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5 nos dice: no os neguéis el uno al otro a no hacer por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntar en uno, para que no os tiente ¿quién? Satanás. Vemos aquí que en la palabra de Dios encontramos que Pablo era un pragmático. Una persona que es una persona pragmática es aquella que se enfoca en lo útil, concreto y realista, priorizando los resultados y la acción sobre la teoría abstracta o ideologías, buscando soluciones prácticas y efectivas para resolver problemas y alcanzar metas de manera eficiente. Son personas resolutivas que se adaptan a las circunstancias, no se dejan llevar por la especulación y están orientadas a experiencias y las consecuencias tangibles de sus decisiones. Se concentran en lo que funciona y en conseguir objetivos medibles, no en deberían ser, dice, el enfoque de los resultados. Es una orientación a la acción, o sea, características principales de una persona pragmática. Prefieren aplicar ideas rápidamente y experimentar para ver los resultados en realidad. Entonces, el realismo y la adaptabilidad se basan en hechos y se adaptan a las limitaciones de cada situación para encontrar soluciones viables. Entonces, la resolución de problemas, esto es una persona pragmática. Su principal preocupación es encontrar soluciones sin perderse en el cómo se resuelven, sino en el resultado final. O sea, es una persona que busca resoluciones a los problemas. Gestiona, es un gestionante emocional. Gestionan sus emociones para que no interfieran con el logro de sus metas. Entonces, el escepticismo hacia lo abstracto. Son escépticos ante ideas o teorías que no tienen un impacto directo en la experiencia o la acción. En resumen, ser pragmático es ser práctico, eficiente y estar centrado en lo que se puede hacer para lograr algo en lugar de quedarse en la teoría. O sea, Pablo era una persona pragmática. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, nos dice que Pablo también es muy realista respecto a la sexualidad humana. En este capítulo ya ha señalado que las parejas casadas que deciden abstenerse de relaciones sexuales, aún por fuertes razones religiosas, están exponiéndose a la tentación de Satanás, por lo cual deberían tomar tal decisión solo por un corto tiempo. Entonces Pablo es una persona realista. Él sabe que las personas necesitan, pues casadas, necesitan tener su relación. Y él estamos leyendo un texto donde está hablándole a los corintios y a los jóvenes que no se casen, o a las personas que no se casen, que mejor era que se quedaran como que hombres y mujeres, como él. Pero vemos que él era una persona realista, una persona pragmática y sabe que el matrimonio es algo que Dios instituyó. Pero entonces por eso vamos a mirar por qué Pablo aconsejaba que los solteros no se casaran en aquel entonces, en el siglo I. Entonces, también nos dice en el versículo 9 del capítulo 7, nos dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, una persona que no tiene don de continencia es mejor que se case.
que no estase quemando. Entonces, para Pablo, además, es bien consciente de que los humanos son seres sexuales y que para muchas personas la soltería no es algo que pueda mantenerse sin estarse quemando. O sea, hay personas que no tienen dos de continencia, entonces Pablo sabía también eso, eran personas pragmáticas, sabía que habían personas que no podían estar sin tener una relación con una persona, entonces con un hombre con una mujer con un hombre, entonces les aconsejaba, pues entonces que mejor que se casaran, pero él decía que ojalá no se casaran. Entonces muchas personas encuentran algo como en esto, unos dicen que era que Pablo anteriormente estuvo casado y que entonces, que por eso Pablo entonces daba consejos de que no se casaran, pero Pablo nunca se casó, ni nunca tuvo esa cuestión, ni mucho menos. Sino que aquí tenemos que encontrar verdaderamente por qué Pablo le decía a los jóvenes y a las jóvenes de aquel tiempo, del siglo I, que no se casara. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Entonces, en el versículo 3 dice muy claramente que para él era mejor casarse que estarse quemando. En el versículo 36 del capítulo 7 nos dice de la siguiente manera: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Porque muchas personas decían, no, pues ¿cómo voy a dejar a mi hija yo sin casar? O sea, un padre pensaba que la hija era mejor que se casara y que el hijo se casara. Entonces él dice, pues si él quiere, pues tampoco peca. Entonces, más aún, explícitamente dice que no peca el que se casa. O sea, Pablo no está diciendo que si se casa es un pecado. Y está diciendo muy claramente que, pero entonces la interrogativa es, ¿por qué si Pablo sabe tan certeramente esto del matrimonio, por qué estaba diciéndole a las personas en aquel entonces que no se casen, a los jóvenes o a las personas que estén solteras, que no se casen? Entonces, en el versículo 11, 10 y 11 del capítulo 7 nos dice de la siguiente manera: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone a quién, a su mujer. Entonces, él también, o sea, Pablo exhorta a los que ya están casados que permanezcan casados. O sea, que permanezcan ¿qué? Casados. Entonces la gente se interroga y eso le resulta un interrogante a uno. Es porque Pablo aconseja que no se case. Y en el versículo 12 al 16 nos dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Una vez estaba yo dándole un estudio a una persona cuando él dijo, ¿cómo así que los hijos míos son inmundos? Porque ellos estaban unidos así, no se habían casado. Y tomaron la decisión de casarse porque él no quería que los hijos fueran, pues que por la palabra de Dios fueran tratados de inmundos, y que él se iba a casar y que iba a vivir con la mujer que él tenía como su esposa legítima. Y se casaron. Y entonces dice, pero el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz lo llamó ¿quién? Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces, Pablo está aconsejando a las personas que han conocido el Evangelio en Corintio, que estaban casados, pero que no eran de la nación judía ni nada de esas cosas, y no que eran gentiles, y que de pronto el marido no creyera en el Evangelio o la mujer no creyera en el Evangelio, pero que ella sí creyera, entonces que no que no se divorciaran, que no se separaran, que permanecieran como juntos. Pablo tenía y sabía muy claramente que el matrimonio es una institución divina. Y Pablo aconseja
que los jóvenes o que las personas que están solteras no se casen. Entonces, ¿por qué con Pablo aconseja que las personas no se casen? Eso es una pregunta, ¿cierto? Vamos a responderla a través de este estudio, para que miremos por qué Pablo aconsejaba en aquel entonces que las personas no se casaran. Entonces vemos que incluso si su cónyuge era un incrédulo, él decía que las personas no se separasen. Si el cónyuge era un incrédulo, porque también muchas personas creen que porque aquí está diciendo Pablo eso, entonces que pueden casarse con una incrédula, una persona de la iglesia adventista, por decirlo así, se va a casar con una persona de otra denominación o de la Iglesia Católica Romana o de otra denominación que no sea de la Iglesia Adventista. Hemos hecho estudio en este canal acerca de los yugos desiguales. Aún dentro de la Iglesia hay yugos desiguales. Entonces Pablo no está diciendo sino que las personas que han conocido el Evangelio, como este instrumento humano, conoció el Evangelio y yo ya estaba casado. Gracias a Dios, mi esposa también es creyente. Pero si mi esposa no fuera creyente y yo fuera creyente, yo tenía que seguir viviendo con mi esposa. Y mi esposa, si yo fuera no creyente y ella, pues entonces debía de vivir conmigo. Lógicamente, que no hubiera tropiezo para que ella pues estuvieran en las cosas sagradas de Dios. O que yo no encontrara tropiezo en ella para las cosas de Dios. Pero también dice Pablo que si uno se separa, tiene que quedarse sin casar. Y si no, pues reconciliarse con su esposa, porque es que eso es algo. Entonces tenemos que mirar bien lo que está diciendo la Escritura. Miremos lo que dice. En el versículo 26 y 27 nos dice de la siguiente manera. 26 27 de 1 Corintios. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse. Aquí este texto es donde la gente comienza que Pablo dice que cada uno, que es como lo llamó el Señor, o sea, se lo llamó siendo soltero, quédese soltero. Si lo llamó casado, quédese casado. Pero entonces Pablo, habiendo hablado del matrimonio, que deben de tener relación y que no tiene donde continencia, que mejor que se case, pero aquí dice que ojalá los hombres se quedaran, o mujeres se quedaran sin qué, sin casar. Entonces, si como él dice, no hay pecado en casarse, y si Pablo insta a las personas que ya están casadas a permanecer casadas, ¿por qué sugiere que los solteros queden solteros? Otra vez, por razones muy prácticas, como dice en los versículos 26 y 27, que dice, tengo pues esto por buena causa, de la necesidad que apremia, que harán bien el hombre en quedarse como está, casado, o si no está casado, es mejor que no se case. Por las razones que apremian. Entonces, dice muy claramente, tengo pues esto por bueno, a causa de las dificultades del tiempo presente, que harán bien el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No trate de soltarse. ¿Está libre de mujer? No trate de casarse. Entonces dice muy claramente, por el tiempo presente. O sea, Pablo estaba mirando el tiempo presente, el tiempo del siglo I, donde él estaba viviendo. En el versículo 32 del capítulo 7 nos dice de la siguiente manera, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, o sea, el soltero. Entonces muchas personas dicen, por eso Pablo recomendaba, porque verdaderamente el soltero está mejor ligado al Señor. Pero Pablo está tratando de evitarle una congoja. No como los problemas que surgen hoy en día de parejas, sino que él estaba tratando de evitarle una congoja a los solteros en aquel tiempo, para que no tuvieran esa congoja en ese momento. Y que podían hacerlo desistir de su fe. Entonces dice muy claramente, para el tiempo presente, que harán bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no trate de soltarse. Está libre de mujer, no trate de casarse.
Pablo hasta dice que quisiera que las personas solteras estén sin congoja. O sea, la referencia a las dificultades del tiempo presente implica que su consejo no era para todas las épocas, era para el tiempo presente ¿de quién? De Pablo. ¿Por qué Pablo estaba aconsejando que los jóvenes no se casaran? Esto por eso tenemos que admirarlo a través de la palabra y a través de la historia y qué sucedía en aquel entonces con Pablo. ¿Y por qué Pablo daba que sabía que el matrimonio es un don de Dios, es algo que se debe de ejecutar, un matrimonio entre un hombre y una mujer y vivir una vida cristiana? Pero Pablo aconsejaba en ese tiempo que las personas quedaran como que solteras. Y entonces dice que la referencia a las dificultades, que era, porque habla de una referencia a los que a unas dificultades que habían en aquel entonces. Y por eso aconsejaba a los solteros que se quedaran como él. No era por otras razones, era por esas dificultades que estaban experimentando los cristianos en aquel entonces. Pero que si ya estaban casados, pues que entonces que siguieran casados. Y que vivieran la vida y que afrontaran todas las cosas que venían, como eran, y estaban casados. Pero que si estaban solteros, que era mejor, que él quería evitarles una congoja, que él quería evitarles sufrimiento, que él quería evitarles esos sufrimientos en ese entonces que había. Y que uno verdaderamente, pues, al analizar este estudio y cuando ya lo comprendamos bien, entonces vamos a mirar que verdaderamente Pablo era un pragmático realista. O sea, veía la realidad completamente. Y él quería darles un consejo a las personas de aquel entonces que estaban, ¿qué? Solteras, para que no se casasen, para que no tuvieran congoja y sufrimiento. Entonces vamos a mirar. Entonces dice, ¿qué era lo que había en aquel entonces? Vamos a entrar en materia de desarrollo ya para que comprendamos bien este tema. En aquel entonces había persecución a los cristianos. Había la persecución de lo qué? ¿A los qué? A los cristianos o de los cristianos. Es cierto que muchas de las cosas que en la actualidad causan ansiedad en la pareja casada también existían en el tiempo de Pablo, que Pablo escribió. O sea, hoy en día hay personas que sufren el matrimonio, que esto, que lo otro, problemas aquí y allá, pero para eso tiene que haber amor y perdón, ¿cierto? Pero al igual que los modernos recién casados, tenían que descubrir un lugar adecuado para vivir. O sea, una persona, pues hoy que en día es que se va a casar, así era en aquel entonces también, o no, una persona cuando va a casar quiere tener casa, ¿cierto? Y llevar una obligación. Y para muchos, pues eso también es una responsabilidad, y ellos creen que esa responsabilidad es la que está hablando Pablo, pero Pablo no está hablando de esas responsabilidades. Y la manera de conseguir dinero para sufragar todas las necesidades de la vida. Eso, pues, y hay muchas personas que dicen, era que Pablo quería evitarles a las personas que no se casaran, que para que no tuvieran que pagar una casa, un arriendo, unos servicios, y para comprar comida y de todas estas cosas, y vestido para la esposa, para los hijos y para él. No, Pablo no está, pues eso sabe que una persona cuando de casa tiene, y si es responsable de esto, tiene que hacer. Pero Pablo quería evitarles era otra congoja, no esta. Entonces, sin embargo, también hay grandes diferencias entre el día de hoy y el tiempo de Pablo. ¿El tiempo de quién? De Pablo, porque estamos hablando del siglo I, cuando Cristo había ascendido al cielo y entonces había una persecución ¿contra quién? Contra los cristianos. Entonces, por ejemplo, los jóvenes esposos actualmente pueden elegir cuándo tener hijos. O sea, pero esto no era así en el mundo antiguo. El primer hijo, por lo general, nacía en el primer año de casado. Porque en aquel entonces no había pues como esa planificación o familiar o alguna cosa. Y las personas que lo que querían era tener hijos. Eso era lo que les infundían los padres, que tuvieran hijos. Hoy en día las parejas deciden tener hijos o hay veces que no tienen ni hijos. Pero en aquel entonces eso hacían los que en el mundo antiguo.
El primer hijo, por lo general, nacía el primer año de casados, con cierto riesgo, hay que decirlo, para la salud de la madre. Pero la mayor diferencia entre entonces y ahora es que la mayoría de las regiones del mundo en la actualidad no es particularmente peligroso ser cristianos. Eso no era necesariamente cierto en los días de Pablo. O sea, en los días de Pablo era peligroso ser cristiano. ¿Por las qué? Por las persecuciones. Estaban en una persecución tremenda. Cuando Pablo escribió esta carta de Corintios, cuando Pablo le dijo a los corintios que era mejor quedarse sin casar, pero que si ya estaban casados, pues que siguieran casados. Porque había una persecución tremenda. Miremos lo que nos sigue narrando este estudio acerca de lo que Pablo, y Pablo por eso le aconseja a quienes, a los cristianos, en aquel entonces a los jóvenes o a los que no están casados, que no se casen, ni las mujeres ni los hombres, para evitarles esta congoja. No era que no podía, no, que para que no se casaran, que porque es que mantener un hogar es muy difícil. No, Dios provee para todo. O sea, cuando una persona es cristiana, aún ni cristianos, para personas que dicen ser cristianas pero no obedecen a Cristo, porque todo el mundo decimos que somos cristianos, entonces, pero no obedecen a Cristo, y más sin embargo ellos mantienen sus hijos. Yo cuando no era cristiano, también trabajaba y vi por el hogar y estuve en el hogar y Dios me proveyó para mantener el hogar, pagando arriendo, servicios, comida y todo. Como ahora también Dios es grande y misericordioso. Pero Pablo quería evitarles esa congoja de la persecución. Entonces, los cristianos no fueron perseguidos todo el tiempo en todo lugar, pero numerosos ejemplos demuestran que aún que una persecución peligrosa podía estallar en cualquier momento. En cualquier momento podía estallar una persecución. Y Pablo, entonces, mirando todo esto y con lo que le sucedía a él y con lo que había hecho él, porque él antes de todo, ¿qué era Pablo? Era un persecutor, ejerció persecución ¿contra quién? Contra la iglesia de Jesús, contra como le decían, que la secta de Nazaret, de Jesús de Nazaret. Y él perseguía a los cristianos. Y cuando se fue a Damasco a perseguir más a los cristianos, entonces le apareció Cristo y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Y quién es tu Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, porque estás persiguiendo a mis discípulos, a aquellas personas que dejé para que predicaran el evangelio, y los estás persiguiendo y los están matando. Es más, en Hechos capítulo 7, 56 al 59, nos dice de la siguiente manera. En Hechos capítulo 7, 56 al 59, miren lo que nos dice la palabra del Señor. 58 y 59. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, Saulo viene a ser Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, y Pablo Esteban predicando el evangelio, y estaba el Sanedrín. Pablo lo llevó ante el Sanedrín y él comenzó, Esteban, a disertar acerca de la salvación y quién era Jesús, que Jesús era el que ellos habían matado, y bueno, en fin, comenzó a decirles todo, y los judíos y fariseos de aquel entonces cogían los dientes ¿contra quién? Contra Esteban. Y dice en el versículo 9, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mataron a Esteban, y Pablo fue uno de los que lo cogió y lo llevó ante el Sanedrín, y daba el consentimiento de que apedrearan ¿a quién? A Esteban. Entonces, el mismo Pablo había estado presente cuando Esteban murió como mártir. Entonces él sabía el peligro que había, porque él mismo fue persecutor de la iglesia, ejerció persecución contra la iglesia, y enseguida mató a Esteban. O sea, dio la orden para que matara a Esteban, y él consentía en eso. Pero en aquel entonces el Espíritu tomó a Pablo, y por medio del martirio de Esteban, él se convirtió ¿a qué? Al evangelio. Y entonces él estaba predicando a los corintios, le estaba hablando a los corintios acerca de una carta que le habían escrito, y entonces él le dijo: bueno, acerca de la carta que ustedes me han escrito, entonces es mejor, mire, hagan esto.
y aconsejó que los que estaban solteros, que se quedaran, ¿qué? Solteros. Entonces, dice que Esteban murió como mártir. Miremos lo que nos dice en Corintios capítulo 11, versículo 25, segunda de Corintios 11, 25. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 11, versículo 25. Nos dice de la siguiente manera: 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Esto lo podemos ver en Hechos 16, 22. Hechos capítulo 16, versículo 22, nos dice de la siguiente manera. Eso, Hechos 16, 22, nos dice de la siguiente manera: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Entonces vemos que a Pablo lo azotaron con vara, como dice aquí muy claramente. Entonces, después de convertirse en cristiano, fue gravemente azotado 3 veces ¿con qué? Con vara. Y también fue apedreado una vez por causa de ¿qué? De su fe. Una vez fue apedreado. Esto lo encontramos en Hechos 14, 19. Hechos 14, versículo 19 nos dice de la siguiente manera. 14, 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, lo dejaron, pero los discípulos rodearon, y dice que Pablo se levantó y se fue, sano. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor y el relato histórico acerca de Pablo. El apedreamiento del apóstol Pablo se narra principalmente en Hechos 14, 19 al 20, donde es apedreado por una multitud en Listra, arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto. Este evento en parte es parte de su primer viaje misionero, o sea, estaba haciendo su primer viaje misionero. ¿Y qué le pasó? Lo apedrearon. Descrito detalladamente en Hechos capítulo 14, 8 al 23, donde nos narra que él estaba ¿en dónde? En Listra, estaba allá. ¿Y qué pasó allá en este lugar? Pablo estaba en este lugar y había parado a un paralítico. Un cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y Pablo, viendo fe, oró y le dijo: en el nombre del Señor Jesús, ponte derecho sobre tus pies. Y este hombre se levantó, y la gente allá pensaron que era un dios. Él estaba con Pablo, fue apedreado y estaba con Bernabé. Y entonces a uno le decían que él era Júpiter y al otro le decían que él era... Bueno, esto lo narra ahí el relato. Y querían hacerle sacrificio. Pablo y Bernabé se lanzaron a la multitud y con mucha persuasión, diciéndole que eso se volvieran, que dejaran de estar creyendo que los hombres eran dioses, que el único Dios era el que estaba en el cielo, que había hecho los cielos, la tierra y todo lo que existe. Y bueno, comenzaron a predicar el evangelio. Así todo, le pudieron impedir que les hicieran sacrificio. Pero llegaron unos hombres judíos de Antioquía, y viendo esto, entonces los dijeron: no, esos no son, esos son, comenzaron a decir cosas falsas. ¿De quién? De Pablo y Bernabé. Y entonces apedrearon ¿a quién? A Pablo. En el primer viaje misionero, Pablo sabía que la persecución de un cristiano, que la vida de un cristiano en ese entonces era ¿qué? Peligrosa. Miremos lo que sigue diciendo. Entonces, en el contexto, los judíos de Antioquía e Iconio persuadieron a la multitud para apedrearlo, pero el resultado fue tremendo. Pablo sobrevivió y se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Tremendo, Dios lo libró de esto. Y como él no tenía mujer, pues no tenía congoja. Él sufría ¿qué? Solo. Sufría solo. Entonces Pablo, entonces dice que también tuvo muchas dificultades, ¿cierto?
En 2 Corintios 11, 26 y 27 nos dice de la siguiente manera. En 2 Corintios capítulo 11, 26 y 27 nos dice: en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de eliminación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, Pablo, como estaba solo, pero digamos Pablo con esposa y con hijos, y que tuviera tenido hambre, sed, y con hijos, unos hijos pidiéndole comida, o una esposa, necesito esto mío y no tengo y no tenemos, ¿qué pasa? Por estar en la persecución, porque esto pasaba. Entonces Pablo quería evitarles esa congoja de que la esposa sufriera por el esposo sabiendo que lo apedrearon o que lo iban a matar, o que el esposo supiera que a la esposa la fueran a apedrear y la fueran a matar. Entonces para ellos sería una congoja tremenda, y entonces inclusive hasta podían hacerlo devolver de qué, de su fe. Mas sin embargo, Pablo aconsejaba a los que estaban casados que sigan casados, y que si veían eso, pues entonces que le pidan a Dios fortaleza para poder resistir este periodo de qué, de persecución en el siglo I. Estaba recién Cristo ascendido al cielo y la persecución contra los cristianos fue tremenda. Y Pablo vemos estas cosas muy claramente. Y dice que estuvo entre falsos hermanos. En Hechos capítulo 9, 23 y 25 nos dice de la siguiente manera. Hechos 9, 23 y 25. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. O sea, los judíos eran falsos hermanos. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Entonces Pablo dice que estuvo en peligro de falsos hermanos, de personas que querían matar, en peligro de los gentiles también querían matarlo. O sea, porque que él predicaba la verdad. ¿Predicaba la qué? La verdad, y entonces hacía que la gente se volviera de la idolatría de la diosa Diana, que hoy es de la misma Semiramis del antiguo de la Torre de Babel, y era hoy la que denominan la Virgen María, que es la misma Semiramis, es la misma Virgen, o la misma cuestión que dicen que es la Virgen. No, esa es una diosa pagana. La Virgen es muy diferente a esta diosa pagana, y que la hacen en esculturas, y la hacían a la diosa Diana y a hoy en día en diosa Ana María, pero no es María, es la misma Semiramis y la misma diosa Diana de allá, de aquel entonces, del siglo I, que adoraban la gente. Entonces vemos que esto ocurría ¿en dónde? En aquel entonces. Por eso Pablo aconseja que las personas no se casen, los solteros. No era por más nada, no porque tenían una obligación o porque tenían que tener una obligación o echarse una obligación. Pablo no quería evitarles eso, es que Dios provee para todas estas cosas. Es más, les podía dar la suficiente fortaleza para que pudieran vivir. Miremos lo que dice. Entonces, como misionero cristiano, su vida había estado continuamente en peligro. También vemos en aquel entonces, en Hechos capítulo 12, de la siguiente manera. Miremos qué pasaba en Hechos capítulo 12. Había persecución tremenda, y él quería evitarles a los solteros estas cuestiones. Me imagino que Jacobo era casado, Pedro y muchos apóstoles, y entonces estos apóstoles, las esposas sufrían, en fin, viendo la persecución de sus esposos, viendo lo que los perseguían y los querían matar. Y miremos lo que pasó. En aquel mismo tiempo, el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Imagínense, estaba en esa persecución en ese entonces. En el siglo 64 después de Cristo, estaban en esa persecución tremenda. Y antes, desde que Cristo ascendió al cielo, comenzó la persecución ¿hacia quién? Hacia los discípulos, para no dejarlos predicar el evangelio ¿de quién? De Cristo, para no dejarlos predicar a Jesucristo resucitado, y que era el que había venido a morir, que era el Mesías. No perseguían. Entonces vemos que él quería evitarles esa congoja de que los persiguieran, la esposa mirando que van a matar a su esposo, o el esposo mirando que van a matar a su esposa, o los hijos maltratados, o arrebatados y quitados de ellos. Tremendo.
No solamente que morían, sino que podían ser arrebatados. Miremos otro que también llevó en este momento. Entonces vemos que muchos, dice muy claramente, en el primitivo grupo cristiano, otros habían encontrado la muerte en virtud de su fe. Por ejemplo, Jacobo. Otros fueron presos. Miremos en Hechos capítulo 12, 3 al 11. Nos habla de un hombre que fue también perseguido y metido en la cárcel. Después fue muerto. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. Pedro creía que era un sueño, lo que hacía que el ángel, sino que pensaba que veía una visión, un sueño. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro se volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro fue salvado de la cárcel, sacado, porque para Dios no hay nada imposible, pero fue perseguido Pedro en ese entonces hasta ahí, y no murió, sino que Dios mostró su poder, envió su ángel y salvó a quién, a Pedro. Pero Pedro estuvo ¿en dónde? En la cárcel. Entonces muchos habían estado en prisión como Pedro y muchos más. En algunos periodos posteriores, el solo hecho de ser cristiano era suficiente para asegurar la muerte. O sea, en ese entonces ser cristiano, o sea, una persona ser cristiana estaba asegurando la muerte. Como también en la Edad Media. Y para este tiempo también va a haber una persecución. Por ejemplo, en una famosa ocasión, después que un gran incendio había destruido gran parte de Roma, Nerón culpó por el incendio a los cristianos. ¿Quién? Nerón. Nerón, un hombre malo. Ese fue uno de los hombres más malos del Imperio Romano. En ese entonces estaba el Imperio Romano y era el que gobernaba la nación judía. El gran incendio de Roma en julio del año 64 después de Cristo, durante el reinado de Nerón, destruyó gran parte de la ciudad ante los rumores de su responsabilidad para construir la Domus Aurea. Nerón culpó a los cristianos, una secta incomprendida, desencadenando la primera persecución estatal con torturas y ejecuciones brutales. Según la historia dicen que Nerón fue el que mandó a quemar todo esto, pero él echó la culpa ¿a quién? A los cristianos. Y los cristianos sufrieron una persecución tremenda. Miremos lo que dice: los mártires la muerte de los cristianos bajo el mandato de Nerón se caracterizaron por una crueldad extremadamente diseñada, no solo para castigar, sino para entretener al pueblo romano. Según el historiador Tácito, en su Anales
en sus anales las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo público con diversos métodos brutales. ¿Con diversos métodos qué? Brutales. Mire lo que hacían con los cristianos en aquel entonces, por eso Pablo pues aconsejó, ya Pablo estaba para morir en aquel entonces, pero Pablo, las persecuciones fueron muchas de seguido, desde que Cristo ascendió al cielo y las persecuciones por los cristianos, y ser cristiano no era fácil en aquel entonces, en el siglo I. Entonces, mire lo que hacían, los cristianos eran bañados en materiales inflamables, como brea, aceites atados a postes y quemados vivos para iluminar los jardines de Nerón durante la noche. Mire lo que hacía este hombre. Era malo, Nerón era malo, tremendo. Y dice que eran antorchas humanas. Y los ponían para alumbrar los jardines y que morían quemados, pegados a los estantes. Y ahí morían ¿quiénes? Los cristianos. Entonces, digamos, si una esposa ve al esposo arder con sus hijos, imagínense todo esto, la congoja tan tremenda. Entonces, Pablo quería evitarle estas congojas a ¿quiénes? A ellos. Miremos lo que sigue diciendo. Mire más lo que hacían con los cristianos en el tiempo de Nerón y en todo este tiempo de la persecución de los cristianos en el siglo I. Se les cubría con pieles de animales salvajes para que perros hambrientos lo despedazaran, simulando escenas de caza, o sea, de caza, o sea, de cazar en la arena. O sea, los ponían de pieles y los ponían a los perros a que los cazaran y se los comieran vivos. Imagínense la mujer viendo, la esposa viendo esto, o el esposo y la esposa viéndose en esto. La congoja es tremenda, ¿cierto? Miremos lo que dice crucifixión, o sea, muchos fueron clavados en cruces como castigo ejemplar. O sea, la crucifixión, eso era lo que hacía el Imperio Romano. Entonces, la tradición indica que el apóstol Pedro pidió ser crucificado, porque después de que lo sacó de la cárcel del Señor Jesús, él fue crucificado y él pidió ser crucificado cabeza abajo por no considerarse digno de morir igual que el Señor Jesús, cabeza arriba. Porque Jesús, mi Señor Jesús, murió por los pecados del mundo. Pedro murió por el Evangelio, por la predicación del Evangelio. Entonces Pablo quería evitarles estas congojas ¿a quién? A los cristianos. Entonces, otras cosas que sufrieron. La decapitación. Este método se reservaba generalmente para aquellos que poseían la ciudadanía romana, como se cree que ocurrió con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía ciudadanía romana y entonces él murió decapitado. Pablo, a pesar de que primero lo libró de un apedreamiento el Señor, luego lo libró de muchas cosas, del mar en peligro, de ladrones que lo mataron, los ladrones que todas esas cosas, Dios lo libró a la final, en el último tiempo, ya cuando iba a ser sacrificado, fue decapitado. Pablo. Entonces, ser cristiano en aquel entonces no era fácil. Ahora, pues, entonces, eso que Pablo aconseja, en aquel entonces que los jóvenes fueran hombres o mujeres, no se casaran, no era para todos los tiempos, no es para hoy, mi querido amigo y hermano. Aunque ahora vamos a leer algo que va a ocurrir para el tiempo final. Pero entonces aquí está diciendo, a pesar de la ferocidad, estas muertes generaron cierta compasión entre los ciudadanos romanos, quienes percibieron que el castigo no buscaba el bien público, sino satisfacer la crueldad personal del emperador Nerón. Entonces vemos claramente que por eso Pablo aconsejaba que estas personas no fueran ¿qué? No se casaran en aquel entonces. En algunos periodos
posteriores, el solo hecho de ser cristianos era suficientemente para asegurar la muerte. Por ejemplo, en una famosa ocasión, después que un gran incendio había destruido gran parte de Roma, Nerón culpó del incendio a los cristianos que vivían en Roma, y como resultado, muchos que no escaparon sufrieron una muerte horrible. Aún posteriormente se declaró una extensa persecución por todo el Imperio Romano y murieron muchos cristianos que rehusaban abandonar su fe. Vemos claramente. Entonces, por eso Pablo aconsejó que, como dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que harían bien el hombre no en quedarse como está. Si fue casado, que se quede casado, y si no, quédese ¿qué? Soltero, por las cosas que apremian. O sea, el tiempo presente en aquel entonces no se aconsejaba que una persona que se casara, pero como no tenían dos de continencia, pues mejor que casar hasta que les llegara de pronto la persecución o le llegara el momento de morir, y que entonces que le pidiera mucho a Dios para que no fueran a ¿qué? A rehusar abandonar la fe, que no fueran a abandonar la fe, como muchas personas hicieron en aquel entonces. Entonces, Pablo, el idealista y pragmático, como dice, convertirse en cristiano era asunto serio, y el consejo de Pablo en 1 Corintios capítulo 7, que nos habla claramente en cuanto a las cosas que nos escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo no por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo u otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pablo no tuvo necesidad de intimidad sexual con ninguna mujer, él tuvo el don de continencia, ni fue casado antes, ni nada de esas cosas, ni por eso no fue que dio el consejo él. Digo pues, sino por la persecución, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que quemarse, o que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si la mujer se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente, él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, a semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás tú salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga esto, ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero si te puedes librar
hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará el hombre el bien, el hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procure casarse. ¿Está libre de mujer? No procure soltarse. Y está libre de mujer, no procure casarse. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de carne, y yo se las quisiera que evitar. Pero esto digo, hermanos, que en el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, porque en ese entonces pues tenían, o sea, que vivir una persecución, y de pronto en el momento quedaban sin esposa o quedaban sin qué, sin esposo. Y los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no sé qué, como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan, porque en ese tiempo les quitaban propiedad y todas esas cosas, lo que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Así hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender un lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impuro, es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar su hija virgen, bien lo hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con otro, con quien quiera. O sea, con tal que sea en el Señor, o sea, que no se va a casar con cualquiera por ahí, sino que sea en el Señor, o sea, una persona cristiana. Pero a mi juicio, más dichosa sería si que se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice quién. Pablo. Entonces, fue dado a los que vivían en esos tiempos severos la decisión de mantenerse firme y seguir siendo cristiano, aun si esto resultara en la propia muerte, era una decisión difícil. ¿Cuán más fácil sería esa decisión para alguien que estuviera casado y que si fuesen muerto dejaría hijos pequeños sin sostén? Pablo quería evitar estas congojas, o que de pronto la persona viendo a sus hijos y diciéndole, bueno, te devuelves de la fe y no adoras y no crees en Cristo, reniega de Cristo y podrás volver a tu mujer y a tus hijos. Muchas personas podían haber tomado la decisión de ¿qué? De seguir con su esposa y con sus hijos y perder la salvación. Porque esto es una decisión dura. Una cosa es que uno le digan y que uno predique y que uno haya visto, otra cosa es vivirlo en carne propia. Y a mí también en el eventos de los últimos días, Elena G. de White escribe algo importante. Elena White esperaba el regreso de Cristo en sus días. Como Pablo y como toda persona que predica el evangelio, cree que Cristo va a venir en sus días, hasta que ya, bueno, ya cuando ya va a morir, pues ya, ¿cierto? Pablo escribió, pues ya estoy para ser sacrificado, Cristo no viene, pero antes de todo tiene que venir. Y para este entonces también, ahora va a haber una persecución tremenda. Entonces mire lo que dice, se me mostró el tiempo
El grupo presente en la conferencia dijo, el ángel, algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán las 7 últimas plagas postreras, algunos estarán vivos y permanecerán sobre la tierra para ser trasladados a la venida del Señor Jesús. Puesto que el tiempo es corto, deberíamos trabajar con diligencia y doblada energía. Nuestros hijos quizás nunca entren a la universidad, decía Elena G. de White en aquel tiempo. Pero esto, para este tiempo, como estamos viendo ya los eventos finales, que estamos en unos eventos finales, Elena G. de White escribió para ese tiempo creyendo que ella venía, entonces dice que no es realmente sabio tener hijos ahora. El tiempo es corto, están sobre nosotros los peligros de los últimos días y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. O sea, muchos niños van a ser, por la misericordia de Dios, van a ir a la tumba. Los que pienso yo que los que van a ser salvos van a ser llevados a la tumba para preservarlos de este momento. Y dice más, dice, en esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse pronto y estamos por entrar en el tiempo de angustia, o sea, en el tiempo de angustia previo, antes del tiempo de angustia de la gran tribulación de Jacob, va a haber muerte para quién? Para los cristianos, así como en el tiempo de quién? De Pablo. Y en el tiempo de la Edad Media. ¿Quién va a hacer esta persecución? El sistema papal, unido con la bestia, con Estados Unidos y con todas las religiones de Estados Unidos y con todos los presidentes y gobernantes del mundo entero, de este mundo, y van a perseguir a los cristianos, porque ella creía que venían de tiempo, y escribió esto, y para este último tiempo dice muy claramente, el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuanto menos sean los casamientos contraídos, mayor para todo, contraídos, mejor para todos, tanto hombres como mujeres. O sea, cuando vemos que el tiempo se acerca. O sea, todavía no estamos en la persecución, ¿cierto? Pero esto se está cocinando. Entonces, al igual, la profeta Elena G. de White, al igual que Pablo, también persuade o escribió esto inspirada por quién? Por Dios, para que las personas, para evitarles esta congoja. Pero a los que ya estamos casados, pues quedémonos casados. Y pues al paso que vayan viendo las personas que la ley dominical se va a dar, pues entonces en ese tiempo ojalá no hubieran que casamientos. Elena White también, o White, también como Pablo, ve que estos están a punto de desatarse el tiempo de angustia y persecución que habrá, y los que estén casados, pues tendrán congoja el uno por el otro. Recordemos que este es un tiempo de prueba duro, donde no se tendrá compasión. O sea, Roma nunca ha tenido compasión, ni el Imperio Romano, ni la Iglesia Católica Romana. En la Edad Media quemaba igualmente a las personas en hogueras. A los hugonotes, a los valdenses, a Jerónimo lo quemaron, a Juan Hus, a todas estas personas los quemaron en hogueras. Ellos no tienen ninguna compasión. Vienen del mismo Imperio Romano. La Iglesia Católica Romana es una sucesión del Imperio Romano. Y ellos no escatiman, si es posible, la decapitación, la crucifixión, quemarlos vivos en hogueras, meterlos a una cárcel y que se mueran de hambre. La palabra de Dios dice que en aquel entonces no le comprarán ni le venderán ¿a quién? A los cristianos. Los querrán matar de hambre. A los hijos no van a tener que comer. Los esposos no van a tener que comer. En el tiempo de angustia previo, donde van a ver muerte, las personas van a sufrir persecución por la Iglesia Católica Romana. Entonces, Elena G. de White dice que entre menos casamientos hayan, pero como todavía no estamos en la persecución, no sabemos, pero está cocinándose. Entonces aconseja a las familias como
cogerán familias completas y pondrán a prueba nuestra fe, matando a los esposos, a las esposas, o también sus esposas para ver cómo matan a su esposo. Y si entonces le dicen, bueno, usted quiere a su esposo, usted quiere a su esposa, quiere su familia, entonces adore el domingo. Y entonces usted no lo vamos a matar y usted adora el domingo y va a vivir bueno. Y le vamos a dar esto y esto y esto. Muchos pueden renegar de qué? De su fe, pueden volverse de su fe. Y Pablo quiere aconsejar esto para que no siga. Entonces, Pablo tenía razón al considerar los tiempos en los cuales vivían los cristianos del siglo I, que estaban solteros, debían en verdad pensar seriamente si hubieran de casarse o no. ¿Quién querría tomar sobre sí la responsabilidad de criar hijos en tiempos como esos? No obstante, aún así, Pablo era de corazón pragmático y a la vez un idealista. Era suficientemente pragmático como para comprender que algunos preferían casarse aún bajo tales condiciones y estaba dispuesto a consentir que eso sucediera. Era un idealista al considerar que el matrimonio era algo sagrado, que debía ser preservado bajo las circunstancias más difíciles. O sea, Elena de White está hablando, está aconsejando, pero no está diciendo que no se case. Está diciendo que lo que viene pues, va a ser fuerte. Lo mismo decía Pablo, pero si querían casarse, que se casaran. ¿Qué les diría Pablo, el pragmático idealista, a los jóvenes cristianos solteros hoy en día? Muy probablemente les requeriría que consideraran sus circunstancias y que actuasen razonablemente. Dadas las condiciones suficientes favorables, no tendría problema en animarlos a casarse, pero insistiría en que deberían tomar sus votos matrimoniales muy seriamente. Para Pablo, el matrimonio es para mejor o para peor. Los votos deben ser observados en tiempos buenos y en tiempos malos, en la enfermedad y en la salud. Y finalmente, no tengo duda de que Pablo diría además que el matrimonio es una de las muchas importantes bendiciones dadas por Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Entonces, mi querido amigo y hermano, hoy en día no estamos todavía en una persecución, estamos en libre culto y estamos todavía, no está desatada la persecución. Entonces, las personas que digan hoy en día que no se quieren casar, que porque Pablo decía que le quería evitar congojas, que no es de eso de que para pagar arriendo, servicios, comida y todo eso, no. Era por una persecución que había en ese entonces. Elena G. de White, a paso que se va presentando la persecución que viene para el pueblo de Dios, también aconseja que entre menos casamientos hayan, mejor en aquel entonces. Pero si alguno quiere casarse, pues que se case. Pero tendrá aflicción. Y que vendrá tiempo que cuando uno tiene a la mujer como si no la tuviéramos, porque verdaderamente en el tiempo de persecución dice que tenemos que huir muchas cosas. Bueno, va a pasar muchas cosas. Y no va a tener consideración la Iglesia Católica Romana unida con las iglesias de Babilonia y con el gobierno para perseguir y matar a los cristianos, así como era en el tiempo del siglo I, como fue en la Edad Media, se repite la historia para ese tiempo. Mi querido amigo y hermano, que Dios lo bendiga. Este es el desarrollo de 1 Corintios capítulo 7, 8, 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Comparte este video, dalo a conocer. Suscríbase al canal Adventista Sana Doctrina. Y que Dios los bendiga. Y si alguna persona le pide consejo, que qué debe hacer si casarse, aunque tenga que pagar arriendo, servicios, comida y que tenga que, dígale que Dios le proveerá, pero que no se esté quemando, que es mejor que se case, que cumpla como dice la palabra del Señor. Dios dio bendición a la pareja para que el hombre y la mujer se casaran, un matrimonio heterosexual, para que vivan en todas las circunstancias y Dios
los bendiga a todos los jóvenes que quieran casarse. Pero sí, háganlo con responsabilidad, porque el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte los separe, dice la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este mensaje que tú nos has dado. Gracias por tu grande amor y misericordia. Gracias porque tú sabes, Señor, todo lo que necesitamos saber para tener una comprensión plena de tu palabra y para poder hacer tu santa y divina voluntad y cumplir lo que dice tu palabra, Señor. El matrimonio es algo sagrado, pero que vienen tiempos peligrosos en el cual se aconseja tú por medio de la profeta que haya menos casamientos, pero cuando ya estemos en ese tiempo de persecución, como fue en el tiempo de Pablo. Pablo aconsejaba, pero nunca dijo que el hombre no se casara porque tendrían que pagar un arriendo o servicios o que tenían que ser responsables en un hogar. Nunca dijo Pablo eso, sino que era por las persecuciones de aquel entonces. Y por las persecuciones que hoy en día van a haber para lo que viene, para los cristianos, también se aconseja que menos casamientos. Pero Señor, tú eres grande y poderoso. Gracias por tu grande amor, gracias por tu misericordia, gracias por enseñarnos cómo interpretar estos versículos de 1 Corintios capítulo 7 y gracias por tu bendición y te pedimos que perdones nuestros pecados y faltas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.